Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Gerson Samuel Barrios Medrano, número de carnet 24007264. El tema a desarrollar es la teoría de la vida, o en conjunto las teorías de la vida. Primero entendamos que es una teoría. Es algo que proviene de una hipótesis que puede tener una aplicación y reglas. Sin embargo, no es una ley. Por ende, lo que en algún punto pudo haber sido la teoría de la gravedad, ahora es la ley de la gravedad porque es comprobable. Un ejemplo claro es un objeto que cae. Puede ser comprobable y ya sea en este punto del planeta o en otro punto del mismo planeta. Y la gravedad puede ser aplicada de diferentes tipos de maneras dependiendo del planeta en el que se encuentre. Es decir, la gravedad puede ser más pesada o más liviana. Pero repito, es algo comprobable. Al punto es de la teoría de la vida viene dándonos hipótesis o ideas que a pesar de que tienen una base técnicamente clara, no nos resuelven las dudas totales sobre cómo se desarrolló la vida en el planeta. Sin embargo, cada vez estamos más cerca. Pero empezando sobre lo más arcaico, lo más antiguo, la época medieval, podemos hablar de que la teoría sobre la vida se basaba en la teoría creacionista, que un ser de magnificencia absoluta nos dio la vida. Responde una pregunta muy simple, como el decir, porque Dios lo quiere. Simple y sencillamente esa es la respuesta. No hay nada detrás que nos pueda respaldar como tal, porque un ser absoluto, o el universo es ese ser absoluto, pero ¿cómo se genera la vida? La teoría sigue estando ahí, solo, y Dios nos creó, y Dios viene desde antes de los tiempos y después de los tiempos, es un ser absoluto. Si en algún punto alguien ha visto una película de The Watchmen, podrán ver de que la omnipresencia o omnipotencia no es absoluta. Por ende, pedir que alguien sea infinito puede ser posible, pero tampoco es realista. Así que tampoco puedo negar ni aceptar una de esas teorías. Ahora, algo que me explica aún más es la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, también tiene sus bases en el creacionismo. Del por qué. La teoría de la generación espontánea es las moscas crecen de manera espontánea. No hay nada que las haga crecer como tal. Pero recuerden que los microorganismos, tanto unicelulares como pluricelulares, o en sí los insectos, podríamos hablarlo, me refiero a esto hablando de huevos y de pluricelulares a insectos como tal. Al punto al que voy es de que las moscas colocan sus huevecillos, por ejemplo, en una naranja. O si lo ponemos de esta manera, el aire trae contaminantes que crean una proliferación, ya sea o de enfermedades o directamente la descomposición de esa materia. Entonces, no puede ser de manera espontánea porque hay algo que lo provoca, no se genera de nada. Por ende, no es posible. Ahora, vienen más teorías con respecto a esto, porque ni la creacionista ni la degeneración espontánea, que tiene bases creacionistas, no resuelven cómo se crea la vida. Aún así nos están poniendo una mano omnipotente que lo genera todo. Ahora, ¿cuál es la otra teoría? Que aún así, a mi manera de verlo, sigue siendo un tipo creacionista. Solo que le dan la potestad ya no a un ser omnipotente, sino a un ser racional o inconsciente, o viendo el punto, la panspermia inducida o la inconsciente, o la que no es con intención. Es decir, que
un ser de otro planeta vino y germinó la vida en nosotros, dándonos bacterias que poco a poco fueron generando vida, que fueron evolucionando. Las teorías de Darwin con la evolución. Esa es otra respuesta entre las teorías de la vida, pero sin embargo siguen sin ser una respuesta. Sus teorías siguen siendo basadas en que en la generación de los microorganismos se evolucionaron, desarrollaron, crearon vida dentro de los océanos. Entre ese caldo de organismos químicos entre orgánico e inorgánico. Y aquí nos volvemos a meter a otra teoría. Pero antes de llegar a esto, al punto es de que no se resuelve nada. Sigue siendo creacionista, solo con enfoques diferentes. Uno, a una mano omnipotente, consciente y explicada literalmente. A una mano omnipotente que no se define, sin decir lo hizo Dios, pero diciendo que lo hizo Dios. La panspermia. Entre comillas, obviamente, lo pongo en este contexto, puede ser una teoría creacionista, pero con bases a un ser que fue creado por otro ser. O posiblemente un ser que fue creado también con su propia teoría de la vida, que dependiendo de su planeta, entre comillas, puede ser diferente al nuestra o en la misma situación, pero la pregunta sigue estando al fondo. ¿Quién los creó a ellos? Y aún así sigue siendo una creacionista porque ellos de hasta cierto punto nos crearon a nosotros. Ahora viene una de las teorías que considero que es una de las más acertadas, sin embargo aún así no responde mucho, que es la teoría de Oparín. Y regresando ahora al punto de ese caldo de organismo, de componentes orgánicos e inorgánicos, entre químicos, también tenemos que definir qué es lo que se considera un ser vivo. Un ser vivo se considera un ser con un ciclo cerrado, no un ciclo abierto. Es decir, de que puede descomponer, atrapar y utilizar la energía para preservarse. También puede replicarse. Sin embargo, en la teoría de Oparín nos dice que en los tiempos de antaño en el que el planeta era los mares del planeta había componentes orgánicos, inorgánicos, químicos que lograron desarrollarse y evolucionarse hasta hacer una esferita con un ciclo cerrado. Ese ciclo cerrado que es aún químico o es inorgánico, hablando específicamente, no puede replicarse. O sea, no puede partirse y ser otro más. Por ende, todavía no se explica esa parte, así que nuestra teoría de la vida sigue estando corta. Ahora, con esto se van a diferentes tipos. Aquí viene la teoría ARN, que viene siendo la teoría del ADN. Para poder desarrollarse, o por lo menos para poder que la vida pueda subsistir y pueda desarrollarse a un punto más alto, se requiere la replicación de los genes para la preservación y el crecimiento de ese organismo. Entonces, se basa en que lo primero en generarse fue el ADN para podernos replicar. Pero volviendo a la teoría de Oparín, en esos organismos o en esos seres inorgánicos no había poder de replicación. Ahora, está la teoría del mundo de hierro, que nos dice que lo primero que viene antes del ADN, antes de la replicación, es un organismo que procesa, es decir, absorbe nutrientes. Pero ahorita nos metemos a lo que es que viene antes, el huevo o la gallina. La gallina puso el huevo, pero del huevo viene la gallina. Es decir, no tenemos una teoría clara de cómo de cómo venimos. Eso lo dejo en punto y claro. Ahora,
En el supuesto de que encontremos la teoría que nos corresponde, también vienen más incógnitas de cómo nos desarrollamos, cómo llegamos a este punto, cómo es de que el Homo sapiens, el Homo erectus, son dos especies distintas. La teoría creacionista también viene de que el ser humano vino, se replicó y creció. Teorías conspiracionistas vienen de que dentro de la teoría creacionista o de la teología, de que existió Adán, Eva, Lilith, y que por eso hay distintos genes, por eso también existían distintas especies, etcétera. También en donde se desarrollaron los microorganismos de donde vienen, son diferentes, por ende su desarrollo fue totalmente diferente. Es decir, por eso el Homo sapiens, el Homo erectus y las distintos tipos de especies que se existen o que existieron en su época, en su momento, son totalmente distintas. Y también nos metemos ahora a las teorías de la evolución humana, de cómo llegamos a este punto en el que estamos. Sin embargo, ahora solo me enfoco en lo que es la teoría de la vida. Y si hay otra tarea sobre lo mismo, desarrollaré a mayor complejidad las teorías de la evolución. O las teorías que hay. Ha sido un placer. Mi nombre es Gerson Samuel Barrios Medrano. Mi número de carnet es 2400-7264. Ha sido un placer. Esta ha sido mi presentación para biología. Feliz día.